Puesta en marcha de bomba con variador de velocidad tipo ESPD. En este vídeo vamos a realizar las operaciones básicas necesarias para la puesta en marcha de una bomba controlada con un variador de velocidad modelo ESPD, dejándolo regulado y listo para el servicio. A lo largo de este proceso se observarán en todo momento las normas de seguridad que la normativa vigente establezca, a fin de asegurar la integridad física y la salud de las personas. En el vídeo trabajaremos con una bomba de la serie 3M. La bomba lleva incorporado un variador de frecuencia Evara ESPD que controlará en todo momento su funcionamiento según las necesidades de la instalación. Para que el variador funcione es necesario que se le haya conectado un sensor de presión, el cual debe estar instalado en la tubería de impulsión. También se aconseja disponer de un pequeño depósito de expansión que ayudará a que el funcionamiento del grupo sea más estable. Aunque el desarrollo del vídeo se realizará con una bomba de la serie 3M, el proceso también será válido para cualquier bomba similar que incorpore el variador ESPD, como pueden ser la serie Matrix, CDX o Compact. Vamos a comenzar el proceso de puesta en marcha, para lo cual vamos a necesitar las siguientes herramientas: multímetro, juego de destornilladores, llave inglesa pequeña y pistola manómetro de aire. Lo primero que vamos a realizar son unas sencillas comprobaciones en la instalación que nos garanticen poder llevar a cabo con éxito el resto de operaciones sobre el equipo. En primer lugar, nos aseguraremos que la conexión del sensor de presión sea correcta. Así como que el variador ha sido debidamente conectado a la acometida eléctrica. A continuación nos aseguraremos del aporte de agua necesaria para el funcionamiento del equipo, bien sea de un aljibe o directamente de la red general de suministro. Debemos asegurarnos de que la válvula general de paso hacia el equipo permanezca completamente abierta. Finalmente cerraremos la válvula hacia la red de distribución. Una vez realizadas las comprobaciones previas al funcionamiento del equipo, estamos en condiciones de iniciar las operaciones de puesta en marcha propiamente dicha. Cuando las bombas pueden acumular aire en su interior, el primer paso que vamos a realizar es asegurar la completa eliminación del aire existente en las mismas. Esta operación la realizaremos aflojando sus correspondientes tapones de purga. En nuestro caso, la bomba 3M elimina por sí misma el aire, por lo que no es necesaria esta operación. Aprovechando que en este momento el sistema aún está despresurizado, procedemos a ajustar la presión del depósito de expansión en función de la presión de trabajo de la instalación. En este equipo estableceremos dicha presión aproximadamente en un bar inferior a la presión de trabajo que establezcamos. Por ejemplo, si la presión de trabajo va a ser 3 bar, presurizaremos el depósito a 2 bar. Las siguientes operaciones las vamos a realizar actuando sobre el panel de control del variador de velocidad, por lo que procedemos a energizarlo. La primera vez que damos tensión al equipo, se iniciará un asistente de arranque donde se van a configurar los parámetros básicos para poder poner en marcha el grupo. Seleccionamos el idioma. Pulsamos aceptar para iniciar el asistente. Seguido, el asistente nos informa automáticamente del número de variadores que detecta. Si es correcto, en nuestro caso 1, pulsamos aceptar. En el siguiente paso vamos a comprobar que el sentido de giro de la bomba sea el correcto. Iniciamos la prueba y, si el sentido de giro es correcto, pulsamos aceptar. Si no es correcto, tenemos la posibilidad de cambiarlo simplemente seleccionando la opción no y volviendo a repetir la prueba de giro. Una vez confirmado el giro correcto, seleccionamos sí y pulsamos aceptar. A continuación, introducimos la fecha y la hora de la instalación. La siguiente pantalla nos pregunta por la intensidad nominal del motor, la cual podemos encontrar en la placa de características de la bomba. Es importante escoger el valor correcto dependiendo si se trata de un variador monofásico, donde utilizaremos el valor para 230 voltios, o trifásico, en cuyo caso utilizaremos el valor para 400 voltios. Introducimos el valor de la intensidad y pulsamos aceptar. Seguidamente, el asistente nos pregunta por la escala del transductor de presión, el cual, por defecto, pondremos 16 bar, aunque siempre podremos confirmarlo localizando su valor directamente sobre el propio transductor. El siguiente valor por el que el asistente nos pregunta es la presión de trabajo según sean las necesidades de la instalación. Tendremos en cuenta seleccionar siempre un valor dentro de la curva de trabajo de la bomba.
evitando valores extremos de la misma, ni próximos a caudal cero ni valores muy bajos. Introducimos el valor de la presión de trabajo y pulsamos aceptar. En este momento ya hemos terminado de introducir los parámetros mínimos y únicamente nos queda realizar el proceso para determinar la frecuencia de paro. Para ello seguiremos las instrucciones que nos da el asistente del variador. Pulsamos aceptar y seguimos las instrucciones. Abrimos la válvula de impulsión para generar un consumo de caudal y pulsamos aceptar. La bomba se pone en marcha y comienza una cuenta atrás de 10 segundos. Ahora nos pide cerrar lentamente la válvula, para lo que utilizaremos de 5 a 7 segundos. Observamos que la presión del sistema se establece en la presión de trabajo introducida anteriormente. En este momento pulsamos aceptar. Como podemos ver, el asistente nos muestra el valor de la frecuencia de paro calculada, el cual aceptaremos si lo consideramos adecuado, o por el contrario, podemos volver a repetir el proceso para recalcular un valor nuevo. Una vez aceptado el valor, la pantalla muestra un mensaje indicándonos que el asistente ha finalizado con éxito. Ya tenemos el equipo regulado y listo para dejarlo en servicio.